Gloria sea el nombre del Señor en este día. Qué gran oportunidad y privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Les invito a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por tu amor, gracias Señor por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque nos cuidas, nos guardas. Gracias, oh Dios, porque estás en nuestras vidas. Te rogamos en este tiempo que tú nos estés guiando, en esta conferencia, Señor, que podamos ser claros, Dios mío, y que tu Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, nos guíe, Señor, en toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te decimos amén y amén. Hoy queremos hablar en esta conferencia sobre otro de los temas que son muy importantes para los padres en este día. Nosotros sabemos que estamos viviendo un proceso bien fuerte en nuestra nación sobre todas las leyes que se quieren implementar en educación, todas las cosas que se están llevando a cabo, toda la campaña, ¿verdad?, mediática que se está desarrollando. Más nosotros sabemos que como padres, que como cristianos, que como hijos de Dios nosotros tenemos que tomar de las riendas la educación de nuestros hijos. Y en este caso, en la conferencia de este día estaremos hablando bajo el título Deconstruyendo o construyendo la educación sexual. Para eso quisiera leer Proverbios 22, verso 6. Dice así la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este proverbio, que ya lo hemos meditado en otras ocasiones, es un proverbio tan conocido que nos habla a nosotros de cómo la instrucción al niño en su camino, ¿verdad?, desde pequeño, es una garantía de que cuando sea viejo estará bajo los principios en los cuales fue educado. Nosotros sabemos que en casi todos los procesos de la vida se cumple un patrón, y es lo difícil que es construir, edificar, crear algo, y lo fácil que es destruir, derribar o terminar. Las construcciones, por ejemplo, cuesta mucho trabajo y hacer una construcción con los arquitectos, los planos, el procedimiento del engranaje, de todas las cosas, ¿verdad?, en esa construcción, y lo fácil que es derribarla. Sabemos que incluso en las relaciones, lo difícil que cuesta, ¿verdad?, o lo tanto que cuesta llevar a cabo una relación, tanto matrimonial como una relación de amistad, y lo fácil que se puede romper en una decisión. El simple proceso en el área de la informática, cuando los programadores, ¿verdad?, están diseñando programas, y lo fácil que es con un clic borrarlo. La historia más reciente nos está demostrando cómo la ideología de género está destruyendo personas, familias y sociedades. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad cubana hoy en cuanto a la ideología o el enfoque de género, como también se conoce? ¿Estamos los padres preparados para asumir nuestro rol en la educación sexual de nuestros hijos? Hoy quiero que juntos podamos romper algunos tabúes, algunas ideas preconcebidas o mal conceptos que hemos asumido, donde nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos para construir, ¿verdad?, la educación sexual de nuestros hijos, no para deconstruirla como algunos quieren hacerlo. El bosquejo que estaré llevando a cabo en esta conferencia, en primer lugar estaremos hablando de algunos conceptos del término deconstrucción y de educación sexual, ¿verdad? Ahí estaremos hablando de cómo se está implementando en nuestra nación. Estaremos hablando de cómo los procesos educativos en nuestra nación están implementando o se están desarrollando, gestando para llevar a cabo estas cosas. Y en segundo lugar, estaremos hablando de cómo debemos construir la educación sexual con nuestros hijos, hablando, como decimos nosotros acá en nuestra nación, ¿verdad?, a camisa quitada, hablando sin tabúes con nuestros hijos sobre la sexualidad. Así que en primer lugar, hablemos de cómo nosotros entendemos esta frase, deconstruyendo la educación sexual. Primero, ¿qué significa deconstrucción? A pesar de ser una palabra que en este último tiempo se está mencionando más, es una palabra muy conocida, y si se busca en el diccionario de la Real Academia Española, significa la acción y efecto de deconstruir, es decir, deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. Es el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. Así que cuando hablamos de deconstruir, es el concepto, ¿verdad?, de una construcción intelectual que se pone al lado
que se quita del medio para entonces añadir otra. Bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo en cuanto a nuestros principios morales sobre lo que se quiere hacer con toda esta campaña de enfoque de género en nuestra sociedad. Por educación sexual. Según el libro El rol de los padres en la educación sexual a sus hijos, de Jorge Patatian, es médico y sexólogo, es un excelente siervo del Señor también se puede decir. Y este pastor, este siervo de Jesucristo, él tiene un libro el cual recomiendo, ¿verdad? Y estaré tomando algunas notas con él, incluso con su permiso, pues no estuvimos en contacto con él. Dice, la educación sexual es un proceso vinculado a la transmisión y formación de conceptos sexuales que producen a lo largo del tiempo actitudes, expresiones, conductas sexuales definidas, cuyos principales objetivos a nuestros hijos, a nuestro juicio, son los siguientes. ¿Cuáles son los mecanismos o los objetivos principales de la educación sexual? Escuche bien. Estimular el desarrollo de actitudes positivas hacia sí mismo y la aceptación de la propia sexualidad. Ese es uno de los principales conceptos en la educación sexual de nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos puedan aceptar su propia sexualidad, no desear otra, sino la suya misma. Otro de los propósitos de la educación sexual es la aceptación del sexo opuesto en un plano de igualdad y respeto. Tan importante para nosotros hoy, y nosotros podemos entender, hermano, que cuando hablamos de la aceptación del sexo opuesto en un plano de igualdad y respeto, no es necesario enseñarle al niño que tiene que ser como el otro sexo. Lo que es necesario para contribuir a la correcta educación sexual es enseñarle a respetar el sexo opuesto, aunque sea diferente. Otro de los propósitos de la educación sexual, según este médico y sexólogo, es incorporar valores como compromiso, respeto, fidelidad y amor. ¿Verdad que sí? También él menciona que es necesario para la educación sexual incluir la preparación para los cambios físicos y psicológicos que pronto ocurrirán con el devenir de la pubertad. También advertir la existencia del abuso sexual, eso es parte de la educación sexual, ¿verdad? Y que es uno de los fenómenos que estamos viendo con tanta fuerza hoy. Pero increíblemente aquellos que promueven una nueva educación sexual integral, en algunos lugares ya se está abogando porque la pedofilia, que no es más que abuso sexual infantil, ¿verdad? Sea entonces aprobado. Y otro de los conceptos que da este doctor en su libro es brindar educación sexual para satisfacer su natural curiosidad. Esa curiosidad sexual en los primeros años de vida es normal y estamos entonces nosotros encargados de cómo guiarlos en ese proceso. Así que después de ver cuál es el término o el concepto de construcción, que significa quitar toda una estructura de conceptos, ¿verdad?, de ideas de diferentes maneras, quitarlas y poner una nueva, eso es lo que se quiere hacer hoy con la educación sexual, que hasta ahora siempre había sido los principios de guiar, de educar, de instruir al niño, ¿verdad?, al adolescente en todas las áreas de la sexualidad, de una forma que contribuyera a sus principios, ¿verdad?, los principios éticos y morales que la sociedad había mantenido, porque sabemos que eso ha estado bajo ataque. Así que si hablamos de ideología de género, uno puede decir, bueno, ¿cómo podemos resumir los principales elementos de la ideología de género? Ya que se ha hablado de diferentes conceptos de ideología de género, se ha hablado de diferentes agendas que mantienen. Bueno, según Juan Varela, de la Comisión de Familia de Alianza Evangélica Española, él en un trabajo, ¿verdad?, que se publicó, dice de esta manera: los 10 mandamientos de la ideología de género, es decir, 10 puntos cardinales que la ideología de género mantiene como su principal proyecto. Número 1, el feminismo radical. Eso es lo que mantiene la ideología de género. ¿Qué es el feminismo radical? La victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón, al que se acusa de ser la raíz de muchos males. Así que lo que está haciendo el feminismo radical, a diferencia de la primera ola del feminismo, que ellas nunca se llamaron feministas, sino más bien se puede decir que ellas eran las sufragistas. ¿Por qué razón? Porque esas mujeres, ¿verdad?, lo que querían era el derecho al voto, no el feminismo radical que estamos viendo hoy, que se victimiza a la mujer y se exalta a la mujer y se llega al punto de cuando se habla de la figura masculina, simplemente lo que se está haciendo es poniendo una figura
que está oprimiendo a la mujer. Así que ese es uno de los postulados principales de la ideología de género. Otro de los postulados principales de esta ideología es el igualitarismo. ¿Qué es el igualitarismo? La negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. Para nosotros hace 20 años atrás, era tan sencillo decir, ¿qué sexo tú eres? ¿Masculino o femenino? ¿Eres hombre o mujer? ¿Cuál es tu género? Bueno, dependiendo de cuál fuera tu sexo biológico, ese mismo era tu género. Sabemos que la palabra género ha cambiado en estos movimientos, ¿verdad? Como una construcción sexual. Tanto así que personajes prominentes tales como Judith Butler, Simone de Beauvoir, Petit y muchas de estas mujeres feministas han llegado a decir que la mujer no existe. Que la mujer simplemente es una construcción, ¿verdad?, social que el patriarcado, la heteronormatividad, la sociedad machista le ha impuesto. Y se niega evidentemente las diferencias biológicas. Incluso que hay un libro de Miguel y Katy de Giraldi Núñez, ¿verdad?, que ellos son pastores y a la vez son médicos, que ellos hablan de estudios recientes de cómo los niños con un día de nacido, ¿verdad?, o antes de los 3 meses de nacido, ya hay diferencias entre los varones y las hembras. Pero no, la ideología de género mantiene un igualitarismo, negando la diferencia biológica. Otro de los postulados de la ideología de género, el anticristianismo. Por si no te habías dado cuenta, una de las cosas que promueve la ideología de género es poner a un lado a la iglesia, poner a un lado los postulados que ellos llaman religiosos, poner a un lado el cristianismo. La oposición beligerante ante las raíces judio-cristianas de Occidente, acusadas de moralidad represora y mantenedora del heteropatriarcado familiar. Una de las cosas que diseña la ideología de género es el constante ataque a la iglesia evangélica. Bueno, ya nosotros en nuestra nación estamos viendo cómo se está atacando la iglesia evangélica y las autoridades y los responsables de ponerle pausa a eso no lo están haciendo, ¿verdad? Y esta es otra de las cosas que promueve la ideología de género. Otra de las cosas, por supuesto, que lleva la ideología de género es el homosexualismo, que es la promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual, LGBTI+, porque continúan las letras, y la victimización ante los heterosexuales. Así que la idea del homosexualismo es otro de los patrones más fuertes en cuanto a la ideología de género, donde se mantiene lo que es una decisión personal, ahora se quiere volver una decisión obligatoria e impuesta que todos deben aceptar, y si solamente dices algo en contra, entonces serás acusado de ser un opositor, retrógrado y todos los elementos que ellos mantienen. Otra de los conceptos vitales de la ideología de género es la colonización ideológica. Hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar a nuestros hijos y futuras generaciones. Eso es lo que estamos ahora mismo como nación cubana enfrentando, ¿verdad? Que se quiere imponer, ¿verdad? Se quiere colonizar ideológicamente, poner una ideología en un país que su estructura es de laico. Ya con la idea de imponer la ideología de género pierde su laicidad. ¿Por qué razón? Porque si eres laico no puedes dejar que ideologías, religiones, ¿verdad?, se entrelacen con el sistema de gobierno o el sistema de enseñanza, ninguna de estas cosas. Bueno, pues la ideología de género es esa colonización ideológica que se está implementando en muchos lugares, y también nuestra nación no está ajena a esto. El número 6 de estos mandatos de la ideología de género es el relativismo moral, la negación de los valores universales y la ética normativa. Todo es admitible, todo es admisible e inclusivo, todo vale, salvo disentir con estos mandamientos. Es decir, lo que promueve este relativismo moral es que si tú vives así y yo vivo así, no importa, nadie tiene que meterse en lo ajeno. Y bajo ese supuesto es bien peligroso, porque lo que promueve la ideología de género es: soy homosexual y así estoy bien y nadie me puede criticar. Pero solo tú dices: pero yo soy heterosexual, que tengo otro estilo de vida y así estoy bien y nadie me puede criticar. No, tú eres un retrógrado. El relativismo moral de nuestros tiempos, y como iglesia de Cristo lo decimos, no nos podemos alarmar y asombrar dándonos cuenta que estamos en los últimos tiempos.
Y lo que para nosotros es una verdad absoluta e incambiable, ¿verdad? Como la palabra del Señor nos muestra, para el mundo es algo relativo, es algo que hoy está de una forma y mañana está de otra. Otro de los conceptos de la ideología de género es el liberalismo ético. ¿Qué significa esto? Es el apoyo y la normalización de comportamientos que dañan a las sociedades humanas y a la ética más elemental, como el aborto libre, la promiscuidad sexual, la pedofilia, el bestialismo, las drogas, etc. Y uno dice, no tiene nada que ver la ideología de género, ¿verdad?, con lo que estamos viendo en otros países. ¿Ah, no? Esa es una de las grandes mentiras de la ideología de género, que comienza y se presenta como algo tan sutil. Por ejemplo, cuando se presenta la ideología de género, ¿qué es lo que dice incluso en las leyes, ¿verdad?, que se quieren implementar? No, es el derecho de todos por el bien de todos. Cuando tú dices eso, ¿quién puede decir algo en contra de una ley así, que sea para defender los derechos de todos? Pero cuando va un poco más a lo específico, está diciendo sí, pero el derecho de todos, si alguien simplemente se dice por qué razón no está de acuerdo con esos derechos, ¿verdad?, y pone sus argumentos, de todo tipo, argumentos sólidos, pues aún así puede ser rechazado, incluso perseguido de diferentes maneras por este planteamiento. Otra de los conceptos básicos de la ideología de género es el hedonismo. ¿Qué significa el hedonismo? Es la búsqueda del placer como un fin en sí mismo y sin restricciones éticas, morales o religiosas de ningún tipo. Vivimos en una sociedad que solo quiere placer. El problema con ese placer es que usted puede tener el placer que usted desee, pero usted no puede en ese placer afectar la libertad o los derechos de los demás. Otra de las cosas que tiene la ideología de género, que esta viene siendo casi resumen, es la dictadura ideológica que mantiene. Es un pensamiento único y rechazo frontal y beligerante a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario. Oposición a cualquier postura conservadora, tachándolo de homófobo, fascista y represora. Es una dictadura ideológica lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué decimos que es dictadura ideológica? Porque no es que alguien quiere proponer un nuevo sistema ideológico para implementar en las escuelas, es que se quiere poner y punto, ignorando, ¿verdad?, la mayoría de las personas y la mayoría de los derechos. Y eso es algo importante. ¿Por qué razón? Porque si vamos a los países de Latinoamérica, Europa, ¿cómo se implementaron estas dictaduras ideológicas? Bueno, una de las cosas que se hicieron fue poner leyes sin contar con el pueblo o manipulando los datos. Así que no nos extrañemos que estos procedimientos lleguen también a nosotros. Y el número 10, ¿verdad? La idea número 10, o el mandato número 10, según este autor, sobre la ideología de género, es destrucción ontológica del ser humano. ¿Qué significa eso? Se persigue una auténtica reingeniería antropológica en aras de un individuo mutante que puede reinvertirse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. De esta forma, la identidad del ser humano como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios desaparece. Esta destrucción ontológica del ser humano, claro, si destruyes al ser humano como lo que es, la biología no tiene nada que decir, es entonces el ser humano que es cambiante, que está, ¿verdad?, en una naturaleza de maldad. Entonces el ser humano es el que va a definir qué es lo que es o qué es lo que quiere ser y cuándo desea hacerlo. Eso es un peligro para la humanidad. Después de ver entonces estas 10 ideas, ¿verdad?, de lo que es la ideología de género, entonces vamos a pasar a esta siguiente parte de cómo veamos algunos ejemplos de la deconstrucción en la educación sexual. Veamos ejemplos científicos de autoridades que hablan de cómo la ideología de género hace daño a los niños, para que usted entienda cómo implementar algo en la educación de nuestros hijos que sabemos que autoridades mayores dicen que hace daño. Para aquellos que quizás están un poco ajenos a estos elementos. Número 1, la ideología de género hace daño a los niños. En el campo de la medicina, específicamente en la rama de pediatría, según el Colegio Americano de Pediatras, ¿verdad?, ellos hicieron un estudio y esto está firmado por 3 de las eminencias más grandes en el área de la pediatría. Uno es la doctora Michelle Ann Cretella, presidenta de la Asociación Americana de Pediatría. El otro es el doctor Quentin Van Meter, vicepresidente y endocrinólogo pediátrico. Y el tercero es el doctor Palma Hughes, antiguo jefe del servicio de psiquiatría del hospital de Johns Hopkins. ¿Qué dicen estas personas? Escúchame, padre, porque esto es importante.
No es que la escuela dice, o que en la sociedad están diciendo, o que por el televisor están diciendo, no, esto es bueno, es saludable. Esta es la nueva educación sexual integral que necesitan nuestros hijos. Bueno, ¿qué dicen estos tres eminentes, verdad? Estas tres eminencias en cuanto a la educación a los niños y el cambio de sexo y la ideología de género en medio de ello? Bueno, en primer lugar, ellos dicen de esta manera: la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario. XY y XX son marcadores genéticos saludables, no los marcadores genéticos de un trastorno. Ahora se le quiere decir al niño, no, si tú no quieres ser varón, entonces no lo seas. Porque biológicamente tú eres XY, pero no, si quieres ser XX, hermano, eso es un asesinato del intelecto. Eso es una crisis intelectual, porque es negar lo que la biología, no lo que simplemente alguien puede acusar, no un concepto religioso, no, esto no es un concepto religioso. La Biblia se afirma esto, ¿verdad? Desde antes que biológicamente ya esto fuese descubierto, ya la Biblia lo había dicho, que es hombre y mujer, varón y hembra los hizo Dios. Bueno, estas autoridades dicen que la sexualidad humana es un rasgo biológico XY y XX. ¿Verdad? La norma del diseño humano es ser concebido como hombre o mujer. Esto es algo normal y natural. Claro que algunos ahora están diciendo, no, eso no tiene nada que decirnos. También en sus estudios dicen estos médicos, nadie nace con un género. Todos nacemos con un sexo biológico. ¿Recuerdan? Como les decía, hace años atrás, cuando usted hablaba del término género, la gente lo que pensaba era de literatura, porque no era normalmente usado para referirse al sexo. Pero claro está que una sociedad, al no poder cambiar lo biológico, porque eso es inalterable, es científico, es objetivo, entonces hay que cambiar lo filosófico. ¿Y qué fue lo que se hizo? No podemos cambiar el XY, el XX. Bueno, pero sí podemos cambiar el cómo interpretamos el XY o el XX, cómo interpretamos a un hombre o una mujer. E incluso se ha llegado a decir que ser hombre o ser mujer es un abuso cultural que se ha impuesto en la sociedad. ¿Se da cuenta dónde está el asesinato intelectual hoy? El género, la conciencia y el sentimiento de uno mismo como hombre o mujer. Es un concepto sociológico y psicológico, no un concepto biológico objetivo, ¿verdad? Nadie nace con conciencia de sí mismo como hombre o mujer, dicen estos autores. Esta conciencia se desarrolla con el tiempo y, como todos los procesos de desarrollo, puede desviarse a consecuencia de las percepciones subjetivas del niño, de sus relaciones y de sus experiencias adversas desde la infancia. Quienes se identifican como sintiéndose del sexo opuesto o como algo intermedio, no conforman un tercer sexo, siguen siendo hombres biológicos o mujeres biológicas, dicen esos autores. Para que entienda, sabe que en el último recuento, al menos el que yo tuve acceso, ya iba por más de 120 géneros. Cuando por primera vez empecé a leer cuántos géneros habían, que eran bien pocos en aquel momento, dije, pero después de hombre y mujer, ¿qué más puede quedar para allá? Bueno, vamos a decir la persona homosexual, la persona bisexual, y después, ¿qué más queda? Bueno, ya en el último recuento, cuando iba por el número 40 y tanto, dije que va, no puedo entender cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque sale alguien que está luchando contra su identidad, ¿verdad? Contra su propia sexualidad, contra lo genético, ¿verdad? Lo que su propio ADN muestra. Y entonces dice, no, yo me siento hoy que yo soy un género fluido. Por la mañana puedo ser hombre, por la tarde puedo ser mujer, incluso por la noche puedo ser neutro, no soy nada. Y así una cantidad de géneros que se mantienen hoy, que es triste lo que estamos viendo, y todo negando estas pautas científicas. Siguen diciendo el Colegio Americano de Pediatras, la creencia de una persona de que él o ella es algo que no es, constituye en el mejor de los casos un signo de pensamiento confuso. Cuando usted hoy le dice a alguien, mira, tú eres hombre, el hecho que tú te autopercibas mujer, no es correcto, porque todo tu ADN, la ciencia, tu biología, la endocrinología, todas las ciencias, ¿verdad?, reales, dicen que tú eres hombre. ¿Qué es lo que te va a decir? No, tú tienes una mente perdida, una mente retrógrada, una mente perversa. Y estos propios doctores dicen, no, eres tú, es esa persona la que en el mejor de los casos tiene confusión en su mente. ¿Por qué razón? Porque va en contra. Esto se conoce como la disforia de género.
antes denominada un trastorno de identidad de género, es un trastorno mental, así reconocido en la más reciente edición del Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Las teorías psicodinámicas y de aprendizaje social sobre la disforia de género. ¿Qué es disforia? Es lo contrario a la euforia. La euforia es ese placer grande, ¿verdad? Gratificante que tiene una persona con algo. La disforia es ese rechazo constante, y al género en este aspecto es considerado por el Colegio Americano de Pediatras, ¿verdad?, como un trastorno de identidad de género que nunca ha sido refutado. Siguen diciendo los doctores, la pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. Para que usted entienda y quizás diga, pastor, yo creo que te estás adelantando la historia. No me estoy adelantando, sino que ya vi la película completa en Latinoamérica, en España, en Canadá, que la película es donde más posiblemente esté avanzada hoy con la ideología de género. Y esto es lo que viene. Una vez que se aprueban estas leyes, una vez que todas estos conceptos de la ideología de género se mantienen, vendrá el cambio de sexo para los niños. Y ahora, ¿qué dicen ellos sobre esta parte que es bien crítica sobre el cambio de sexo? Dice, la pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. Fíjense cómo funciona en estos países la cuestión de la ideología de género. Número uno, estos países destinan millones, ¿verdad? Sociedades como la Open Society, ¿verdad?, de George Soros, ¿verdad?, Planned Parenthood, entre otras, están financiando millones y millones de dólares. Interesantemente, para que le hagan un cambio de sexo a un niño de 8 años, como en algunos lugares lo han implementado, un niño de 8 años que dice, no me siento un varoncito, no me siento varón, yo quiero ser hembra. Oye, entonces usan todo el arquetipo, todas las cosas necesarias para hacer operaciones que cuestan miles de dólares, no al niño, porque dicen, no, eso es gratis. Eso no es gratis. Eso está siendo financiado por agencias millonarias que también reciben millones por esas cosas. Sin embargo, viene un niño con cáncer o una persona con otra discapacidad, con una necesidad crítica, y tiene que buscar en muchos de estos países o una agencia que pueda ayudarlo, simplemente tiene que irse hacia sus casas y no se puede llevar a cabo la operación. Pero un niño de 8 años que se levantó y dice, no, me siento mujer. En el mejor de los casos dice, muy bien, vístete de mujer. Eso no está bien, pero vístete de mujer. Pero no, en estos lugares, no, espérate, vamos a ponerte químicos para que empiece todo tu organismo a funcionar y a desarrollar las cuestiones femeninas. Hermanos, la ideología de género, como dicen estos doctores, hace daño a los niños. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, hasta un 98% de los niños con género confuso y hasta el 88% de las niñas con género confuso aceptan finalmente, afectan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural, sin que nadie le influencie. Entonces uno dice, pero ¿cuál es tu miedo de que al niño se le enseñe cosas contrarias a los principios que tú tienes como religioso? No es miedo, es que la propia ciencia ha demostrado que en el 98% de los niños, piensa esto, que de 100 niños, 98 niños varones, ¿verdad?, que tienen el trastorno o disforia de género, que dicen, yo me siento mujercita, si no se les dice nada, si no se le influencia a ser mujer, si no se le trae lo que es la ideología de género, dice esta comunidad científica, no es un dato que me acabo de inventar, que aceptará, después de pasada la pubertad, su sexo. Tuvo una confusión, pasó por esa confusión, si no se le hizo ninguna influencia, y va a aceptar realmente lo que es. Y en el caso de las niñas, un 88%. ¿Se da cuenta que la ideología de género hace daño? Porque es influenciar. Dice, no, es que ese niño se siente mujer, déjalo que sea feliz. No, yo como padre tengo que estar guiando sus pasos. Llegará el momento en que cuando él o ella sea mayor de edad, tendrá que tomar sus decisiones. Pero mientras, soy yo el responsable de cuidar la santidad, de cuidar, ¿verdad?, la pubertad, de cuidar la educación sexual de mis hijos. Siguen diciendo esos autores, los niños que utilizan bloqueadores hormonales para resignación de sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Las hormonas cruzadas, que son la testosterona y los estrógenos, se asocian con riesgos
para la salud. Entre ellos hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. ¿Se da cuenta de lo que dice la ciencia sobre todos estos bloqueadores hormonales y todas estas cosas? Dice así, según este colegio, las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo. Incluso en Suecia, lo hemos hablado en otras ocasiones, que se encuentra entre los países con mayor respaldo LGBTI. ¿Qué persona compasiva y razonable condenaría a ese destino a chicos jóvenes sabiendo que tras la pubertad, hasta el 88%, como decíamos, en las niñas y el 98% en los niños, aceptarán la realidad y alcanzarán un estado de salud física y mental? Dicen ellos, condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto, sustituye, dice el Colegio Americano de Pediatras, abuso infantil. Claro que estas cosas no se nos leen hoy y no se informa hoy a los padres. La ideología de género no tiene credenciales científicas. Voy a mencionar un científico más para pasar a otro punto. No es una teoría científica, ni mucho menos una evidencia científica. Las actuales demostraciones científicas descalifican a la ideología de género por no tener un sustento académico y por considerarla peligrosa para la educación infantil. Dice el psiquiatra español Aquilino Polaino, la idea de que cada uno sea su propio arquitecto tiene escaso fundamento y en la práctica no es posible la autoproducción de sí. Nada se puede construir sobre el vacío. De aquí que tal intento de autoconstrucción personal, además de imposible y utópico, dice el autor, sea radicalmente frustrante para la persona que lo intenta. Después entonces de haber dado estos conceptos de cómo se está deconstruyendo la educación sexual, de cómo la ideología de género tiene 10 patrones principales que atacan todas las áreas, incluyendo, ¿verdad?, como su centro principal de enfoque los niños. Después de hablar de cómo la ideología de género no tiene credenciales científicas por el Colegio Americano de Pediatras, incluso por este psicólogo, ahora quiero mencionar algunos datos importantes, que más bien es refrescar la memoria. La resolución 16-2021 del Ministerio de Educación en Cuba defiende la ideología de género y deconstruye la educación sexual. Si usted desea, puede buscar, ¿verdad?, en nuestro canal de YouTube, Proclamando la Sana Doctrina, puede buscar el tema Con mis hijos no te metas, y ahí hay una explicación un poco más detallada de la resolución 16-2021, donde dan sus elementos que dicen, ¿verdad?, cosas como con los niños se le va a ayudar en la formación de las bases primarias sin asociarlos a patrones, normas y roles de género binario, heteronormativos, desiguales y androcéntricos que polarizan y definen los atributos y expectativas. Ahí en esa conferencia damos una mayor explicación solo de forma general. Si usted lee la resolución 16-21 en los diferentes niveles de niños a 0 a 6 años, mantiene la ideología o el enfoque de género, ¿verdad?, quitando desde edad temprana la diferencia que hay entre un hombre y una mujer. Eso comienza así, pero eso no es lo que le dicen a la sociedad, eso no es lo que le dicen a los padres. Lo que se le dice a la sociedad, a los padres, no, es que ¿no te has dado cuenta que hay tanta maldad, que hay tantas violaciones, que hay tanto abuso infantil, que hay tantas cosas que están ocurriendo? Hay que enseñarle al niño, ¿verdad?, a que él determine cuando es abusado, cuando alguien toca sus partes que no debe hacerlo. Y cuando tú dices eso, o tú escuchas eso, tú dices, bueno, claro que está bien que se le enseñe a los niños eso, pero esa es la cara que se presenta. La cara oculta es, como ya está ocurriendo en España, que incluso hay profesores que llegan a ponerle pornografía a los niños para explicarle, ¿verdad?, cómo te sientes, para preguntarle cómo te sientes. Otros que incluso vamos a hacer hoy un juego de fantasías sexuales. Dime cuál es tu fantasía sexual preferida. Y usted dice, no, eso no va a llegar aquí. Bueno, te estoy diciendo que la película avanzada en estos países donde ha implementado la ideología de género es esa. Que algunos no quieran verla, es real también. Bueno, allí puede buscar entonces cómo esta resolución en los diferentes niveles habla por ejemplo, los niños de 6 a 12 años, dice, en cuanto a estimular la oportunidad de acceso y participación por igual a todos los niños, dice, teniendo como base la deconstrucción de los estereotipos de género y modelos de construcción de los estereotipos, ¿verdad?, de género y modelos heteronormativos y androcéntricos. Es exactamente
lo opuesto a lo que es la educación sexual. Yo, para educar sexualmente a mi niño, no tengo que decirle, mira, olvídate, no hay diferencia entre varón y hembra. Si tú quieres ser hembra, eres. Si tú quieres ser varón o te autopercibes así, eres, y yo te voy a ayudar. No. Porque los niños no tienen la madurez necesaria, psicológica, ¿verdad?, psíquica, de todos los aspectos biológicos existentes, para tomar decisiones en cuanto a su sexo. Pero bueno, ya la resolución 16 mantiene estas notas. Así que después de hablar de la deconstrucción de la educación sexual, quiero hablar en esta parte muy importante de la construcción de la educación sexual, ¿verdad? Cómo nosotros, como padres, tenemos que tomar la educación sexual de nuestros hijos de la mano. Cómo nosotros tenemos que romper esos tabúes y sentarse con un niño y hablar de lo que es la masturbación, hablar de lo que son los sueños húmedos, hablar de lo que es con la niña esa primera menstruación. Cómo nosotros tenemos que romper esos tabúes. ¿Sabe por qué? Porque la escuela puede dar principios generales, pero la educación sexual, moral, ética, tengo que darla yo, como padre, y usted como padre. Primero, quiero hablar rápidamente de algunos mitos de la educación sexual. Es decir, para construir lo que es la educación sexual correcta, porque algunos pueden decir, bueno, pastor, pero si ya es educación sexual, no es necesario el término construir. Sí, porque es una educación sexual que está en proceso, ¿verdad? Que algunos quieren deconstruirla para mantener otro tipo de educación sexual, pero nosotros tenemos que cada vez como padres crecer más en esto. ¿Cuáles son esos mitos? Según el libro Rol de los Padres en la Educación Sexual de sus Hijos, de Jorge Patian, médico y sexólogo. Es uruguayo y es excelente, recomiendo mucho este libro. El diccionario de sexología del doctor Flores Corombino define un mito sexual como un relato fabuloso con apariencia de realidad que contiene información sexual equivocada o carente de valor científico, aunque sea de gran predicamento popular. Por generaciones existen estas falsas verdades, dice él en su libro. Los mitos dificultan la enseñanza de la sexualidad y multiplican la ignorancia. Veamos algunos de ellos. Es decir, estos son parte de los mitos que nosotros tenemos hoy como padres para transmitirle a nuestros hijos. Así que, padre, escucha. En el colegio quieren lavar el cerebro, y yo sé que alguien se puede ofender con esto, pero yo veo como lavar el cerebro cuando van contra mis principios, ¿verdad?, morales, éticos como padre, que se están violando y se quiere enseñar algo totalmente opuesto a lo que tengo como esos principios, y más si sobre todas las cosas, ¿verdad?, principios bíblicos también. Yo lo veo como que se le quiere lavar el cerebro, y nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que quitarse la venda de los ojos y decir, tengo que hablar de sexo con mis hijos. No, porque que hable fulano, no, que somos nosotros, padres, los que tenemos que educar a nuestros niños desde hoy, para cuando ellos reciban las píldoras venenosas de la ideología de género, puedan ver cuál es la diferencia en cuanto a estas materias. Número 1, el primer mito que se puede ver es: la educación sexual consiste en brindar información sobre anatomía y fisiología sexual. Esto no es totalmente cierto. La educación sexual no se limita exclusivamente a impartir información sobre aspectos anatómicos o fisiológicos de la reproducción. Usted no necesita ser un médico, un profesional en el área de la salud para hablarle de sexología o de sexualidad, ¿verdad?, a sus hijos. Aunque en ocasiones sí necesitamos recurrir a los profesionales para entender algunos elementos, educación sexual no solo es información de anatomía y fisiología sexual, ¿verdad? La información puede omitirse en el proceso educativo, pero las actitudes de los padres se transmiten siempre y dejan huellas sobre el menor. Otro de los mitos: la sexualidad tiene que ver solo con el coito. A veces pensamos esas cosas. Decimos, no, yo no puedo hablarle a mi niño de 6, 7 años de lo que es tener sexo. Bueno, está claro que usted entiende en qué momento es más adecuado hablar con sus hijos y qué lenguaje usar, en qué etapa. Pero la sexualidad no es solo el coito. Hay muchos más elementos, ¿verdad? No podemos confinarla exclusivamente a la procreación, así como tampoco a su función erótica. La sexualidad es una dimensión más amplia que incluye todo nuestro ser, siendo resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos. Nuestra sexualidad se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos, ¿verdad? Otro de los mitos: los niños y los adolescentes están informados sobre sexo. Bueno, algo que es importante
que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Nosotros hace 20 años atrás, hace 15 años atrás, en nuestra infancia, no pensábamos lo que piensa un niño hoy con la misma edad que nosotros teníamos hace 20 años atrás. Un niño hoy de 7, 8 años ya está siendo, y quizás hasta antes, está siendo expuesto a muchas cosas sobre el sexo, que no es información sexual adecuada. ¿Por qué razón? Porque el internet, la música, la televisión, y hablamos de la televisión cubana, están bombardeando la sexualidad de nuestros hijos, pero no desde el punto de vista que nosotros debemos informar a nuestros hijos sobre el amor entre un hombre y una mujer, el cuidado y el respeto al sexo opuesto. No es eso lo que vemos hoy en las películas, en la música o en el internet, ¿verdad? Por eso los niños y adolescentes están informados sobre sexo, no necesariamente informados, pero sí mal informados en muchas ocasiones por la influencia que hay. Otro de los mitos: estimular a un adolescente para acelerar experiencias sexuales contribuye a su madurez sexual. Por eso vamos a ver algunas cosas que pasaban en algunas sociedades, donde los padres llevaban a los hijos a un prostíbulo cuando era adolescente, estaban empezando ya la adolescencia, llevaban a un prostíbulo para que se hicieran hombres, para acelerar el proceso de madurez sexual. Bueno, no tan drástico así hoy, pero lo real es que no es cierto. Apurar a los hijos para que asuman roles y conductas sexuales activas en una edad en la que no están preparados tiene consecuencias. Así que con esto debemos ser muy sabios. Dice, aun si el menor tiene las condiciones biológicas para ejercer su genitalidad, esto no significa que tenga la madurez suficiente para hacerlo. Debe prestar especial cuidado de las primeras relaciones sexuales, muchas de las cuales crean frustración e inseguridad y no se realizan en las mejores condiciones. Otro de los mitos: los encuentros sexuales constituyen siempre una experiencia gratificante. Hay que de verdad enseñar a nuestros hijos a prepararse para el matrimonio. Nosotros como cristianos entendemos que la relación sexual, como Dios lo ha establecido, es una gratificante y maravillosa bendición, pero es para el plano matrimonial, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que algunos, en este momento de la conferencia dicen, no, hasta aquí, ya no tengo que hablar más nada, que los muchachos tengan sexo como quieran, pero que se protejan. Bueno, no solo la ciencia, sino la Biblia demuestra cómo es una gran bendición, o es una bendición el sexo, pero en el marco matrimonial, eliminando toda promiscuidad y todas estas cosas que al final las estadísticas hablan por sí solas de todas las enfermedades y lo que trae como consecuencia. Otro de los mitos: la sexualidad es solo tema para adultos. No, también tenemos que hablar con nuestros hijos, padres, en cuanto a la sexualidad. Otro mito: la curiosidad es morbosa. Si mi hijo tiene curiosidad de cosas sexuales, es que ya su mente está con esa morbosidad, con esa perversión. No. Dice este autor, esto es también un falso concepto. El interés que un niño tiene sobre asuntos sexuales forma parte de la curiosidad normal y de su crecimiento. Esto no representa ningún signo de anormalidad. Lo que no es aconsejable para el niño es dejarle dudas o no responder sus interrogantes. ¿Sabe por qué, papá? Porque si usted no responde las dudas de su niño, sí lo va a responder el internet, sus amigos o los enfoques de género, las ideologías de género. Otro de los mitos: hablar del sexo con los menores estimula la actividad sexual y aumenta la promiscuidad. Algunos creen, no, yo no voy a hablarle de sexo porque lo que voy a hacer es aumentarle su promiscuidad. En realidad es lo contrario, según estos autores. Está demostrado que la falta de educación adecuada es una de las causas por la que muchos tienen un mal manejo de su sexualidad, lo que puede traducirse en disfunciones sexuales, embarazo precoz, abortos, enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Y el último mito: se debe aprender de la experiencia. Bueno, la experiencia no siempre es el mejor camino para aprender sobre sexo. Por el contrario, una experiencia negativa que ocurre inesperada y precozmente suele falsear el conocimiento y dar una idea equivocada sobre lo que es la sexualidad, dejando huellas que marcarán su conducta futura. Así que después de ver estos mitos, claro que es a grosso modo, por eso les recomiendo el libro, ¿verdad? O otros libros también que sabemos que son de apoyo en cuanto a estos temas, ¿verdad? Otro de los mitos es que nosotros decimos, bueno, no, esto no es necesario. Todo tiene su tiempo, sí. Pero lo que hace 10 años, 15 años, 20 años atrás, tenía un tiempo de que usted podía hablar con un muchacho a los 12, 13, 14 años, que era que por primera vez tenía quizás una emisión nocturna, o la niña que tenía, ¿verdad?, esa primera menstruación. Ya hoy la influencia hacia nuestros hijos está siendo con más fuerza,
con más perversión, ¿verdad? Y con mayor objetividad. Son ellos, es hacia ellos donde quieren dirigirse, para que la generación futura esté hablando y diciendo, ¿verdad? Y manifestando el mismo idioma, o lo que la ideología de género plantea. Algunas pautas para hablar de sexo con los hijos. Esto es importante, padre, porque es necesario que nosotros tengamos algunas pautas claras para hablar de sexo con nuestros hijos. Según el mismo libro, El rol de los padres en la educación sexual de sus hijos, de Jorge Pat-Patian, dice así: hablar de sexualidad con los hijos no es una tarea fácil. Claro que yo sé como papá que sentarme con mi hija que tenga 6, 7 años, que tenga 8 años, 11 años, y hablarle de sexualidad, a veces eso a nosotros nos da pena. Pero hay que romper esos tabúes, porque al mundo no le da pena hablarle de cosas que tú y yo no creemos. Y es mejor que nuestros hijos escuchen de nosotros que le amamos, que le cuidamos, ¿verdad? Como nadie en esta sociedad, es mejor que lo escuchen de nosotros, a que lo escuchen de los maestros equivocados. Número 1, encarar el tema con naturalidad. No es que usted va a discutir una tesis, ¿verdad?, doctoral, no es que usted va a hacer una prueba estatal, es hablar con naturalidad, aconseja este sexólogo, Jorge Pat-Patian. Dice así: un ambiente sereno y abierto que canaliza el tema con naturalidad y confianza, sin tabúes, sin prejuicios, es la situación ideal. Es necesario reconocer que los niños, la temática sexual es como cualquier otra. No es que ellos te están preguntando, papá, háblame de sexo, y tú dices, pero ¿y esto cómo sacó este tema este muchacho? Sugel Michelin, en una de sus conferencias hablando de este mismo tema, él dice, aconseja a los padres de cuando vayan a hablar de esos temas, que el hijo le hace esas preguntas de sexo que son bien fuertes. Dice: usen la cara del gato. ¿Usted sabe cuál es la cara del gato, verdad? Que es inexpresiva. Si el gato está con hambre, está con la misma cara. Si está alegre, si está triste, es la misma cara. Él dice: padres, aunque por dentro te estén muriendo por la pregunta que te están haciendo, trátalo con la mayor naturalidad posible para que él entienda que el día de mañana o en la siguiente duda puede venir a ti también y puede escuchar con la misma naturalidad, ¿verdad?, que tú le vas a dar la misma respuesta. Así que encarar las cosas. La profesora Irma Gentile Ramos, en su libro Puericultura y Pediatría Social, señala lo sorprendente que es la naturalidad con que los niños aceptan las explicaciones, cuando también las respuestas a sus preguntas son explicadas de forma clara y sin sentido de culpa. Si el niño viene a ti y te dice: papá, ¿qué es lo que es penetración anal? Y tú dices: muchacho, ¿qué es eso? Dale para allá. Él va a escuchar después lo que es penetración anal por una amiguita, por un amiguito, por un maestro perverso, que lo pueden haber, ¿verdad? Por una ideología de género que dice: eso es algo natural, si lo disfrutas, no, es muy bien. No le va a explicar por un médico que dice: eso hace desgarre en el esfínter, eso provoca, ¿verdad?, diferentes enfermedades, diferentes cosas. No. Que lo escuche de ti, papá. Claro que eso nos lleva. ¿Se da cuenta por dónde va la situación? Que para yo poder darle esa respuesta a él, primero tengo que saberla yo. Por eso entendamos que la gran responsabilidad de la educación sexual de nuestros hijos es educarnos nosotros sexualmente y correctamente, ¿verdad? Aunque sabemos que la mayoría hemos aprendido en golpes de la vida, es necesario informarnos correctamente para dar la información correcta a nuestros hijos, científica también, además de bíblica, científica. Otra de las pautas necesarias para hablar de sexo con los hijos, según este excelente libro: hablemos sin complicaciones. Contar historias imaginarias de una semilla, un jardinerito, contarle el cuento de que la cigüeña, miren, no le diga además a su niño que la cigüeña vino de París. Y sobre todo un niño cubano. Si tú le dices a un niño cubano que a él lo trajeron de París, te va a preguntar en algún momento por qué no lo llevas a París, ¿verdad? Y usted sabe que hay situaciones para viajar en estos tiempos. Hablemosle claro a los niños. Está claro que lo que cambia en la información que le damos a nuestros niños de educación sexual de acuerdo a su edad es el contenido de información y cómo se dice. Pero hay que decirlo igual, ¿verdad que sí? Dice: hoy sabemos que no constituyen una adecuada docencia. Esto conduce a una información no solo errónea, sino nociva a largo plazo, porque estamos perdiendo la confianza frente a estas mentiras. Hablemos claros, simple, pero con las palabras adecuadas. Para eso, bueno, evidentemente esta conferencia no suple todo el tiempo para esto, pero sí hay muchos libros buenos de sexualidad
que hablan de cómo educar a nuestros hijos. Otro de los puntos, y yo creo que este es uno de los más importantes, en cuanto a pautas para hablar de sexo con los hijos, siempre la verdad. Hablemos siempre la verdad. Número 1, porque somos cristianos. Número 2, porque siendo cristianos tenemos la palabra del Señor que nos enseña la verdad. Y número 3, porque la mentira no solo desagrada a Dios, sino que corrompe la humanidad. Y desde pequeños, si nuestros hijos ven que nosotros por pena, por tabúes, por desconocimiento le decimos mentira a nuestros hijos, no. Este es el momento, papá, de entender que nuestros hijos necesitan la verdad. Dice, debemos tener franqueza cuando hablamos de sexualidad. No debemos mentir ni engañar. Las mentiras pueden llegar a producir desconfianza e inseguridad. Pero sobre todo, la mentira nunca traerá buenos resultados, como la Biblia misma nos muestra. Otra de las cuestiones es usar las terminologías correctas. Cuando hablamos de sexualidad debemos usar terminología adecuada. Esto significa que debemos llamar las cosas por su nombre. El pene, la vagina, el ano, los senos, ¿verdad? Y uno dice, ay no, pero ¿cómo le voy a decir yo a la niña que los varoncitos tienen pene? No, los varoncitos tienen una matica que está... No, hablemos a los niños con los nombres, ¿verdad? Que esto tiene, para que cuando ellos lo escuchen desde el otro bando, puedan entender que nosotros lo hablamos sin ninguna pena, pero tampoco, ¿verdad? Lo hablamos con los dobles sentidos que puedan tener en esta sociedad contaminada. Responder sus inquietudes y no adelantarse a su posibilidad de comprensión. Esto es importante. Alguien decía que el niño llegó y le dijo al papá, papá, ¿qué es sexo? El padre dijo, bueno, ese es el momento. El niño tenía como 6 años. ¿Qué es sexo? Se sentó el papá y le dijo, muy bien, siéntate ahí. Tú sabes que la reproducción sexual entre el hombre, la penetración es por el pene, la vagina, y dio toda una conferencia magistral. Y el niño se quedó así como que no entendió las cosas y dijo, bueno, porque la maestra me puso que tenía que poner sexo y edad para que se pusiera masculino o femenino. Pero bueno, hay que darnos cuenta, hermano, que en la información que le damos a nuestros hijos, ¿verdad? Y el contenido que damos a nuestros hijos debe ser adecuado a su capacidad de comprensión. Y evidentemente todos los niños no son iguales. Un niño de 5 años puede tener mayor comprensión que el niño de otra persona que tenga 5 años también. Otra de las cosas dice respuestas breves. Las explicaciones muy extensas tienden a confundir más a los niños. Es adecuado dar respuestas concisas y dejar el espacio y el ambiente para que el menor se sienta libre para seguir indagando de acuerdo a su necesidad. Pero para dar respuestas breves sobre un tema que para nosotros puede ser complicado, tenemos que primero nosotros pasar, si mi hijo me pregunta de esto, cuando me pregunte esto, ¿cómo yo se lo voy a decir de una manera breve, clara y sobre todo sincera? Y otro de los aspectos importantes para tener esta charla de la conversación de la sexualidad con nuestros niños, con nuestros nietos, ¿verdad? Es volver a hablar del tema. No creas que porque tu niño vino en una ocasión y te preguntó algo y le diste la respuesta, ya él lo tomó, lo adaptó. ¿Sabes por qué? Porque lo que estamos viendo hoy, sobre todo con toda esta influencia de la ideología de género, es que los niños vienen con una pregunta, pero en ocasiones es en su ingenuidad o en su deseo de saber las cosas, pero en ocasiones es por una información que ya tiene preconcebida. Y si esa información la recibió de la televisión, o la recibió de un spot que se puso, de una música que contiene eso, ¿verdad? De una imagen que vio que mantiene eso, entonces usted tiene que retomar la conversación al cabo del tiempo. Puede ser muy valioso, como dice este autor. ¿Cómo procesó la información? ¿Entendió? ¿Cómo él procesó la información? ¿Entendió lo que le explicamos o generó durante ese lapso nuevas interrogantes? Los chicos pudieron haber cambiado las conversaciones con sus compañeros, pueden producir nuevas inquietudes, sus propias fantasías pueden generar incluso nuevas dudas, y entendamos que es necesario volver a hablar del tema una y otra vez, porque nuestros hijos necesitan ser educados sexualmente por nosotros. Resumiendo, estas son algunas de las actitudes que pueden ser útiles cuando deseamos encarar, y esta es la cuestión, padre, aquí está el desafío, porque toda esta conferencia puede sonar muy bien, pero si no tomamos la actitud activa en cuanto a esto, y vamos a nuestros hijos, o antes de eso vamos nosotros primero a Dios diciendo, Señor, ayúdame porque estoy en cero. Yo puedo explicarle a una persona adulta más o menos cómo las cuestiones sexuales desde mis experiencias, pero cómo yo le digo al niño, ¿verdad? Cómo yo le digo a mi hijo, a mi hija, las cuestiones más importantes de acuerdo a su edad con la educación sexual, para prepararlo para todo lo que viene.
Dice, estas son simplemente algunas de esas actitudes, ¿verdad?, que se pueden tener en cuenta, de esas pautas para encarar de una forma adecuada nuestro rol y compromiso educativo. Cada padre puede buscar o crear incluso otras estrategias. En suma, una respuesta clara, sincera, honesta y natural, coherentemente, ¿verdad?, a las interrogantes o inquietudes del menor, teniendo la capacidad de volver al tema cuando sea necesario, darán los mejores resultados y beneficios para el crecimiento y desarrollo de sus conceptos sexuales. Antes de terminar esta conferencia, quiero hablar cómo, en mi modesta opinión, yo puedo ver que Hungría en estos momentos nos está dando una lección a todas las naciones. Hungría no es que luchó o lucha contra la ideología de género, es que Hungría tenía ya aprobadas muchas de las leyes de la ideología de género. Y quiero hablarle algunos datos importantes sobre Hungría, según diferentes medios de comunicación que usted puede encontrar. El 20 de junio, este dato es del 20 de junio del 2021, esto es de hace simplemente una semana. Dice, el Parlamento de Hungría aprobó una ley que prohíbe la distribución de contenido que promueva la pornografía, el denominado cambio de sexo y la homosexualidad para menores de 18 años. La ley fue aprobada el 15 de junio, recientemente, con 157 votos a favor y 1 en contra, aunque provocó críticas, como es de esperar, de los partidos de oposición húngaros, activistas LGBTI, la ONG y la embajada incluso de los Estados Unidos. La ley abarca el sector educativo y señala que las clases de educación sexual en las escuelas no pueden diseñarse para promover la segregación de género, el cambio de sexo y la homosexualidad. Sigue diciendo las noticias de Hungría, los canales de televisión estarían obligados a emitir una advertencia de contenido inapropiado para menores de 18 años, para películas y programas cuyo contenido difiera de la ley, y restringir los horarios de 10 a 5 a.m. Por si eso fuera poco, dice así, la protección de nuestros niños no puede ser cuestionada, debemos asumir la tolerancia cero para los pedófilos. Y sobre la educación de los niños con respecto a la orientación sexual, este es un derecho exclusivo de los padres. Esto no tiene razón porque la autoridad de Hungría lo está diciendo. Esto es lo que dicen todos los derechos, ¿verdad?, de las naciones, de los derechos humanos. Dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó. También señalan que Hungría protegerá la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer establecida voluntaria, y la familia como la base de la supervivencia de la nación. Esto está diciendo Hungría hoy. El martes 15 de diciembre del 2020, la Asamblea Nacional de Hungría enmendó la definición de familia en su constitución. ¿Por qué decimos enmendó? Porque el hecho que algo esté en la constitución no significa que sea bueno. El hecho que la mayoría haya aprobado alguna idea no significa que esa sea la correcta. Y también hay tiempo para enmendar. Como también hay tiempo para no proponer e imponer algunas ideas contrarias al deseo de la mayoría. Dice así, lo que permitió que se prohíba la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo. Y quiero terminar con un dato importante más de Hungría. En junio del 2018, la ministra de la Familia, Juventud y Asuntos Exteriores de Hungría, Katalin Novák, dio una conferencia en la Academia de Juan Pablo II para la vida y la familia en Roma, en la que explicó cómo las políticas pro familia del país habían mejorado la situación de la familia entre el 2010 y 2017. Escuchen los datos, porque esto no es un dato religioso, esto es un dato de una nación que en 7 años tuvo resultados determinantes por sus agendas pro familia. Escucha, porque esto es lo que necesita Cuba en cuanto a la familia. Evidentemente lo que necesita es Jesucristo, pero también necesita medidas que ayuden a la familia, no que vayan contra ella. Dice así, en la que explicó cómo las políticas pro familia del país habían mejorado la situación de la familia entre el 2010 y 2017. En comparación con 2010, en el 2017 hubo más nacimientos, 91.600 frente a 90.335. Más matrimonios, 50.600 frente a 35.520. Y un mayor porcentaje de empleo femenino, para que no estén pensando alguien, no, es que Hungría es retrógrado, no. Lograron incrementar incluso el empleo femenino del 50.2% al 61.3%. Y por otro lado, el número de abortos
cayó de 40.449 a 28.500. Así como el número de divorcios, que estaba en 23.800, se redujo a 18.600. Unos meses antes, la ministra afirmó que tener hijos es el camino visible para sobrevivir como sociedad. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lograron esto? Con la agenda pro familia, no con la agenda ideología de género. De hecho, esto es lo que está provocando hoy en las naciones, que las mismas Naciones Unidas, la Unión Europea, ¿verdad? Y diferentes naciones están atacando a Hungría, están simplemente diciendo, no, son homófobos, son retrógrados, pero cuando ves los datos, te das cuenta que la sociedad ha mejorado mucho, las familias han aumentado, han crecido. Claro que esto lleva a diferentes medidas detrás, donde el mismo presidente hablaba que aquellos padres que tuvieran o se comprometieran a tener 3 hijos, se le daba una ayuda de 30.000 euros para arreglar la casa, todas estas cosas. Los planes a las madres que tenían, o las familias que tenían más de 4 hijos, cómo le eliminaban los pagos de renta. Muchas cosas que se promovían, incluso a los jóvenes que se casan en este país, ¿verdad? En edades tempranas, desde edades tempranas, consuman el matrimonio, se le dan diferentes prerrogativas, motivando el matrimonio, motivando el nacimiento, la procreación. Y usted dice, eso es retrógrado, eso es ser homófobo. No, porque por ser homosexual en Hungría no te meten preso. Lo que ellos están alentando y motivando es que si quieres serlo, continúa haciéndolo, es tu responsabilidad y es tu libertad, pero no vamos a implementar esto a nuestros niños desde la educación. Termino. ¿Cómo estamos hoy deconstruyendo o construyendo la educación sexual? En todos los parámetros de la deconstrucción de la educación sexual que está viviendo hoy nuestra nación cubana, nosotros tenemos un llamado. Escúchame, padre, porque para ti es este llamado y para mí. Escúchame, abuelo, porque para nosotros es este llamado. El Señor nos llama a construir la educación sexual de nuestros hijos. ¿Pero cómo? Termino como mismo empecé. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No seamos parte de toda esta deconstrucción de la educación sexual, ni callemos, ni aprobemos, ni temamos. Entendamos que tenemos un gran desafío. Seamos los principales responsables en la educación de nuestros hijos, incluyendo esa educación sexual. No estamos solos, Dios está con nosotros. Tenemos un gran desafío, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Que las leyes implementen lo que quieran implementar, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor y vamos a seguir predicando el mismo mensaje de amor. Pero reconozcamos que tenemos un gran desafío frente a nuestra sociedad y al lado de nuestros hijos. Pero aún así, lo más importante es que Dios continúa con nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo, y quiero terminar en oración. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Estamos en tus manos, te bendecimos, te damos gloria y honra. Ayúdanos a ser padres coherentes y eficaces en la educación de nuestros hijos en cuanto a los valores hacia ti, Señor, en cuanto que te amen a ti, y también en los demás valores. Y en este tema de la sexualidad, ayúdanos también a romper tabúes y hablar con ellos lo que ellos necesitan, escuchar y aprender, pero sobre todo con esos principios que vienen de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén.